Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. Hoy vamos a realizar la segunda y última parte de nuestro lindo pingüino navideño. Espero les guste mucho y se animen a realizarlo. Y si no han visto la primera parte, les dejaré el link aquí abajo en la caja de descripción. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Y si este video es de tu agrado, no olvides dejarme una manita arriba, compartir el video o dejarme un comentario que te ha parecido. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ahora vamos a realizar la patita de nuestro pingüino. Vamos a comenzar con 4 cadenas, nudo deslizado, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena. Esta es la primera y la segunda. Realizamos un punto bajo, siguiente otro punto bajo, marcamos el primer punto bajo para que veamos por dónde comenzamos. En la última cadenita vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer de este lado. Vamos a realizar un punto bajo llevando este estambre, escondiéndolo por acá. 1 y en la última cadenita de este lado vamos a realizar un aumento. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Al terminar nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. De la vuelta número 2 a la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1 en cada vuelta vamos a estar dando 8 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la partecita de aquí de la patita. Meto mi gancho en mi primer punto bajo y voy a jalar mi estambre que tengo aquí y lo voy a deslizar. Así subo con 2 cadenas, 1 y 2. En este mismo punto bajo voy a realizar 2 puntos altos sin terminar. Lazada, meto aquí, paso mi gancho por todo mi punto bajo completo y cierro los primeros 2. Nuevamente en este mismo lugar otro punto alto sin terminar, lazada, meto mi gancho, paso por mi punto completo, jalo, cierro los primeros 2 y me quedo con 3 en el gancho. Cierro todo junto y nuevamente subo con 1, 2 cadenas. Ahora paso a mi siguiente punto bajo. Paso mi gancho por todo mi punto bajo completo. Jalamos y realizo un punto deslizado. Subo con 1, 2 cadenas. Paso a mi siguiente punto bajo y voy a realizar 2 puntos altos sin terminar. Lazada, paso mi gancho por todo mi punto completo, cierro los primeros 2, nuevamente lazada en este mismo lugar, un punto alto sin terminar, cierro los primeros 2 y me quedo con 3 en el gancho. Cierro todo junto y subo 1, 2 cadenas y en mi último punto que me queda aquí voy a realizar mi punto deslizado. Aquí ya se me acabó el estambre, pero con esto
sacamos. Así nos debe de quedar la patita. Con la ayuda de mi aguja lanera voy a meter mi estambre aquí entre la patita para sacarlo por acá y así poder coser al cuerpo. Lo metemos. Lo sacamos por acá. Jalamos, le dejan una hebrita larga para que puedan coser y nos debe de quedar así. En total vamos a realizar 2. Vamos a comenzar ahora a realizar la ala de nuestro pingüino. Vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Una, 2, 3 y 4. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, en la siguiente un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le realizamos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado ya de tejer, vamos a meter nuestro gancho aquí en nuestro primer punto bajo, jalamos nuestro estambre y hacemos un punto deslizado. Subimos con una cadenita y ahora vamos a cerrar aquí con un punto bajo en cada punto. Metemos el gancho y pasamos por nuestro punto bajo completo. 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Y así ya nos queda la ala. En total vamos a realizar 2. Para realizar el pico simplemente hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento, 5 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 5 puntos bajos y al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 7 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la cabeza. Ahora con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar. Pasamos así. 1, 2, 3 y así ya tenemos el piquito. Para realizar el gorro vamos a comenzar con 36 cadenas. Hago mi nudo deslizado y subo con 36 cadenas. 1, 2, 3, 4, 35 y 36 cadenas. Ahora lo acomodamos bien para que no quede volteado. Aquí es el derecho y aquí es el revés. Vamos a juntarlo de esta manera y metemos nuestro gancho en la primera cadenita. Aquí, que quede derecho. Y cerramos con un punto deslizado. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora vamos a realizar un punto alto en cada cadena que tenemos hasta llegar aquí.
debemos de tener 36 cadenas al terminar de realizar todos los puntos altos. Las 3 cadenitas ya cuentan como un punto alto. Entonces tendríamos 1, lazada, 2, lazada, 3, siguiente cadenita, y así sucesivamente hasta terminar con las 36 puntos altos, un punto alto en cada cadena. Ya he terminado con mis 36 puntos altos. Ahora vamos a cerrar. Ubico mi tercera cadena, esta es 1, 2, 3, y en la tercera meto el gancho y cierro con un punto deslizado. Subimos nuevamente con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar el punto elástico del gorro. Vamos a hacer un punto alto por el derecho, un punto alto por el revés, un punto alto por el derecho y un punto alto por el revés. Hago lazada, este sería mi punto alto en el derecho, y aquí voy a hacer mi punto alto por el revés. Meto mi gancho así, paso por mi punto alto, así, jalo y cierro aquí con un punto alto. Así pasamos al siguiente, realizo lazada. Ahora voy a hacer un punto derecho por el revés. Meto mi gancho de esta manera y realizo mi punto alto. Nuevamente punto alto por el revés, lazada, meto mi gancho de esta manera, paso por mi punto alto y cierro con un punto alto. Siguiente, punto alto por el derecho, lazada. Ahora me toca tejer mi punto alto de esta manera. Así le vamos a realizar por toda la vuelta un punto alto por el derecho, un punto alto por el revés, punto alto por el derecho, punto alto por el revés, y así sucesivamente hasta terminar con toda la vuelta. Y nos debe de quedar un total de 36 puntos altos. Ya terminamos aquí, ya deslizamos nuestro punto. Vamos a realizar cambio de color a rojo. Entonces voy a meter mi gancho en cualquiera de mis puntos que tengo. Lo voy a meter por acá, jalamos nuestro estambre y voy a realizar un punto alto en cada punto por toda la vuelta. Voy a subir aquí con 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas ya cuentan como un punto alto. Pasamos al siguiente, hacemos lazada, pasamos aquí, tenemos 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4, y así le vamos a hacer por toda la vuelta un punto alto en cada punto hasta terminar con los 36 puntos altos. Llegando aquí ubicamos nuestra tercera cadenita, 1, 2, 3, meto mi gancho y realizo un punto deslizado. Nuevamente voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Las 3 cadenitas ya cuentan como un punto alto. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Una disminución. Para realizar la disminución con los puntos altos, hacemos lazada, un punto alto sin terminar, pasamos a la siguiente lazada, otro punto alto sin terminar, tenemos 3 en el gancho y cerramos todo junto, y aquí ya tenemos una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Terminamos la vuelta, ubicamos la tercera cadena, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3,
realizo punto deslizado y nuevamente subo con 1, 2 y 3 cadenas. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos altos, una disminución. Aquí ya tenemos una, recuerden que las 3 cadenas ya cuentan como un punto alto. 2 y 3. Una disminución, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cerramos todo junto. Y así le vamos a realizar por toda la vuelta 3 puntos altos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos altos. Termino con mi vuelta, ubico la tercera cadena, 1, 2 y 3, deslizo mi punto y nuevamente vuelvo a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos altos, una disminución. Aquí ya tenemos las 3 cadenas que cuentan como un punto alto, 1 y 2. Ahora una disminución, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cerramos todo junto. Así le vamos a realizar por toda la vuelta 2 puntos altos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Deslizo mi cadena, deslizo mi punto, 1, 2, 3, meto el gancho en la tercera cadenita, deslizamos, 1, 2, 3 puntos altos de subida. Para la vuelta número 8 vamos a realizar un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución por toda la vuelta. Las 3 cadenas ya cuentan como un punto alto, entonces tenemos una, aquí nos toca una disminución. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, tengo 3 y cierro todo junto. Un punto alto, solo, una disminución, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Ya cerré mi vuelta número 8 y ya subí con mis 3 cadenas para la vuelta número 9. Ahora vamos a realizar puras disminuciones. Aquí ya tengo mis 3 cadenitas, realizo un punto alto sin terminar y cierro los dos juntos. Ya tengo mi primera disminución. Pasamos al siguiente, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro todo junto. Y allí van 2 disminuciones. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos deben de quedar 6 puntos altos. 9, 1, 2 y 3, en la tercera cadena meto mi gancho, deslizo mi punto, cortamos una hebrita. Y vamos a cerrar con nuestra aguja lanera. Jalamos para que se cierre nuestro gorrito y vamos a introducir nuestra aguja lanera hacia adentro para poder esconder la hebra sobrante. Una vez terminado con nuestro gorrito, así nos debe de quedar y simplemente le vamos a colocar un pompón a nuestro gusto. Aquí yo le hice uno con los retacitos de estambre que tengo por ahí y ya solamente se lo voy a coser para que se vea muy coqueto. Para realizar nuestra bufanda vamos a comenzar con 5 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado, así, 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a tejer a partir de la cuarta cadena. Esta es nuestra cadena número 5. Vamos a realizar un medio punto alto en cada punto. Hacemos lazada, ubico la cuarta cadenita, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Siguiente, lazada, tengo 3 en el gancho, cierro todo junto. Lazada, tengo 3 en el gancho, cierro todo junto
lazada, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Vamos a realizar 2 vueltas en blanco, 2 vueltas en rojo, 2 vueltas en blanco, así sucesivamente hasta el largo que nosotros queramos. Volteamos nuestro tejido, subimos con una cadenita y nuevamente vamos a realizar un medio punto alto en cada punto. Lazada, 1, 2, 3 y 4. Aquí en donde tenemos este huequito lo metemos. Antes de cerrar nuestro último medio punto alto, vamos a realizar cambio de color a rojo. Tomamos nuestro estambre de esta manera y lo vamos a meter así. Este estambre en color rojo lo vamos a llevar escondiendo por la orilla. Para poder realizar mi cambio de color y subir con una cadena, voy a pasar el estambre rojo por abajo, blanco por encima, torcemos, volteamos nuestro tejido y subo con una cadenita. Y nuevamente realizo un medio punto alto en cada punto. Lazada, 1, 2, 3 y 4. Cerramos porque recuerden que vamos a dar 2 vueltas en rojo y 2 vueltas en blanco. Y nuevamente volvemos a repetir el mismo proceso. Rojo por abajo, blanco por encima, torcemos, volteamos y subimos con una cadenita. Y realizo un punto alto, Medio punto alto, 2, 3 y 4. Ahora nuevamente, antes de cerrar el último medio punto alto en color rojo, porque ya tengo 1, 2, vamos a realizar cambio de color a rojo. Pasamos ahora el rojo por encima, el blanco por abajo, torcemos un poquito y cerramos. Y nuevamente vuelvo a repetir el mismo proceso aquí. Blanco por abajo, rojo por encima, volteo y subo con una cadenita. Ahora nuevamente realizo un medio punto alto en cada punto. Una vez habiendo terminado hasta el tamaño donde queramos de nuestra bufanda, lo vamos a cortar. Bueno, vamos a cortar las hebras sobrantes que nos quedan y lo vamos a esconder con la ayuda de nuestra aguja lanera. Y ahora, una vez que ya hayamos terminado de realizarle todas las piezas a nuestro pingüinito, lo vamos a coser. Para coser la nariz de nuestro pingüino, lo vamos a realizar entre la vuelta 12 y la vuelta 13. Damos formita. Una vez terminado con nuestros lindos pingüinitos navideños, así nos han quedado. Espero que les guste mucho, que se animen a realizarlo. Y pues nada, si has llegado hasta la parte final de este video, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Y si no te has suscrito, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación.